uno de los hombres más poderosos del mundo, ocupa un cargo que existe desde hace casi 2000 años. Aunque el mundo cambie y la fe evolucione, su autoridad perdura. Lo que comenzó con un apóstol se ha convertido en 1.200 millones de fieles seguidores de un hombre. Él es la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa. Y esta es su historia de poder. En este episodio veremos un objeto nunca antes visto de los primeros días de la cristiandad, que muestra cómo un grupo de rebeldes convirtió un movimiento ilegal en la religión más grande del planeta, y cómo, al contrario de lo que se esperaba, el papado sobrevive. Esto es algo que nunca antes se ha hecho. Esta mañana, el Vaticano ha mostrado públicamente lo que se cree que son fragmentos de huesos de San Pedro, un apóstol de Jesucristo y el primer Papa. El Papa Francisco es el líder número 266 de la Iglesia Católica. Durante los últimos 2000 años, a pesar de que el mundo no pare de cambiar, los católicos han recurrido al Papa como modelo de fe, moralidad y orientación divina. Pero, ¿quién es esta figura que significa tanto para tantos? ¿Y cómo ha llegado a ser uno de los hombres más poderosos del mundo? Se piensa en el Papa como en alguien que tiene algo que decir con respecto a casi todo. Él va más allá de la Iglesia Católica. Creo que no hay otra figura religiosa que la gente reconozca tan fácilmente como el Papa. Sin embargo, antes de que el Papa tuviese 1.200 millones de fieles por todo el mundo, era un filósofo, el líder de un movimiento clandestino y un forajido. Pedro era uno de los 12 apóstoles. Básicamente solía ir con Jesús. Es una figura importante solo por eso. En los evangelios, cuando los apóstoles van a pescar en Galilea, Jesús le dijo: tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Y Jesucristo le dijo a Pedro: ¿quién dices que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Se convirtió en la voz que le dio autenticidad. Fue Pedro el que, al verbalizar esta confesión, se convirtió en el símbolo de la verdad inquebrantable de que Jesús era Hijo de Dios, eje central de la Iglesia Católica. Aunque la palabra Papa no se use en cientos de años, los cimientos de la Santa Sede están ligados al legado de Pedro. Los papas son, por decirlo de alguna manera, los herederos de la generación apostólica. El concepto del papado como una roca, como algo estable, en una época de preocupación, la gente sabe que es inalterable. Pedro predica que Jesucristo murió por los pecados del hombre y aceptar esa verdad es la clave de la salvación. Otros enseñaron distintas variaciones del mensaje. Pero en cualquier caso, en el siglo I, todo seguidor de Cristo era considerado una amenaza para el Imperio Romano y era perseguido por sus creencias.
Si piensas en los inicios del movimiento cristiano, es increíble que haya llegado a ser algo. Los detenían, los torturaban, los mataban en público. Había rivalidad entre los discípulos. Había diferentes versiones del mensaje de Jesús. Todos los seguidores de Cristo se dispersaron por el Mediterráneo, predicando su mensaje. Pero los apóstoles fueron los únicos que de verdad caminaron junto a Jesús. Había muchas ciudades con florecientes iglesias cristianas, pero la única ciudad con un apóstol como cabeza de la iglesia era Roma, donde Pedro se había instalado. Roma era un imperio enorme. Si eres cristiano, estás diciendo que crees en un hombre, Jesús, que es rey de reyes, y no en el rey de Roma. Te pones en contra del imperio romano. Y eso se convirtió en algo muy peligroso para los primeros cristianos. Pese a los peligros a los que se enfrentan los cristianos en Roma, Pedro predica en secreto la palabra de Cristo. Entre el 75 u 80% de los romanos son esclavos. No son humanos. No pueden casarse, pueden comprarse y venderse, ser azotados y violados. Y de repente este movimiento dice, eres una persona con dignidad, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, y eso hace que merezcas la pena. Eso es una pieza clave del cristianismo. El mensaje de Cristo cala hondo entre los miembros más oprimidos de la sociedad romana. Y las reuniones de Pedro se hacen cada vez más populares. Inevitablemente, capta la atención de uno de los más crueles y sádicos gobernantes de la historia romana, el emperador Nerón. En el verano del año 64 después de Cristo, un fuego embravecido arrasa Roma durante 6 días, destruyendo 2/3 de la ciudad. La gente dice que el emperador Nerón inició el fuego para que sus proyectos de construcción prosperasen. Algunas partes de Roma tenían que incendiarse para que él pudiese construir los templos y lugares de culto que él quería. Los rumores de que Nerón había iniciado el fuego se extendieron. Y necesitaba un chivo expiatorio. La gente ya estaba haciendo muchas preguntas sobre su cordura, su capacidad para gobernar y demás. Buscó un colectivo que no fuese muy querido. Los culpables más apropiados eran los cristianos. Nerón dijo, estos son el problema. Han sido quienes han quemado la ciudad. Hagámosles cosas terribles. Nerón ordenó a sus soldados que reunieran a todos los cristianos que encontraran. Nerón hizo que los colgaran en postes y los quemaran vivos en sus jardines. Hizo que fieras salvajes atacaran a otros. Poco después, Pedro es capturado en una de las redadas. Es declarado culpable por insurrección y es sentenciado a morir en la cruz. Se le crucifica boca abajo. Es una forma horrible de morir. Dice que no quiere morir de la misma forma en la que murió su Señor y Salvador. Quiere morir boca abajo porque él no merece morir de la misma forma en la que murió Jesús. La muerte de Pedro fue una gran pérdida para la primitiva comunidad cristiana. Pero morir en nombre de Dios lo convirtió en un mártir y aseguró su legado como el primer líder de la Iglesia y algún día llegaría a ser el hombre más poderoso del mundo. La historia nombró a Pedro el primer papa. Tras la violenta muerte de Pedro, los cristianos se dieron cuenta de que tenían que organizar su movimiento si querían sobrevivir a la tiranía romana. Pensaron como los revolucionarios norteamericanos, ya que uno dijo, debemos apoyarnos mutuamente o acabaremos colgados por separado. Tomaron un acuerdo con una serie de normas. En las profundidades de la biblioteca privada del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén, se encuentra un documento de 2000 años de antigüedad que esboza las primeras directrices conjuntas del cristianismo. Se llama Didache.
Estos archivos recogen cómo fueron los inicios de la Iglesia. Este documento estuvo perdido hasta que en 1883 se encontró una traducción griega del siglo XI. Nunca antes ha sido grabado, por miedo a que lo robasen o lo profanasen. Entonces no existía la Biblia. ¿Cómo transmites la fe? Y las normas de comportamiento y un servicio religioso. El Didaye enseñaba todo eso. Pero resumir las reglas es solo el primer paso. Los cristianos también necesitaban infraestructuras para llevar a cabo esos hábitos. Pensamos que el cristianismo son todas esas basílicas que hay por todo el mundo. Pero antes de eso, lo que había eran iglesias en las casas. Y si había una serie de casas con iglesias, necesitabas a un encargado. Los cristianos intentaban organizar su comunidad para que la gente reconociese quiénes eran los miembros de esa iglesia. Querían una jerarquía siguiendo el modelo del ejército romano. El obispo era el hombre con más poder eclesiástico en la ciudad. Como Roma es la capital y el centro del imperio, el obispo de Roma se convierte en el líder de los otros obispos. Un puesto que al final se conocerá como papa. Durante 200 años tras la crucifixión de Pedro, los obispos y sus seguidores siguieron siendo perseguidos y ejecutados por los emperadores romanos. Hasta que aparece un héroe inesperado. Constantino era un jefe militar excelente y cuando llegó su momento para convertirse en emperador, decidió luchar contra sus competidores. Constantino, el comandante pagano de los territorios occidentales, declara la guerra al comandante oriental para decidir quién sería el emperador de Roma. El día antes de la batalla, tiene una sorprendente visión. Mira hacia arriba y ve la imagen de una cruz. Y creyó que era una promesa de Jesús de que ganaría la batalla. Constantino gana la batalla. Y el nuevo emperador cambia para siempre debido a esta visión. Y decide hacerse cristiano. Uno de sus primeros actos oficiales como primer emperador romano cristiano fue promulgar el Edicto de Milán. Esto no solo convirtió al cristianismo en legal, sino que lo favoreció. Esto fue algo grande. Por primera vez un emperador romano decidió aliarse con la Iglesia. Eso significó que todo el mundo conocido estaba a disposición de la Iglesia. Cuando Constantino hizo que el cristianismo pasase de estar prohibido a favorecido, la Iglesia y el Estado se entrelazaron. Constantino vio el cristianismo como la herramienta para unificar el imperio. Una ideología que le daría a todo el mundo el mismo Dios y los mismos valores morales. Al legalizar el cristianismo, Constantino creó un espacio en el que el obispo de Roma era una figura fija en el plano espiritual y político. Lo que hizo Constantino fue convertir a los obispos a los que antes se perseguía en sus representantes. Los trató como a miembros de su administración. Así, el obispo de Egipto, el de Jerusalén o el de Atenas canalizaban el poder del Estado. Los obispos se convirtieron en gente importante en la comunidad. Si había conflictos entre la gente, era algo normal que fuesen al obispo para solucionarlo. Había que ir a él para conseguir comida. Eso los convirtió en gente poderosa y con una tremenda influencia. Constantino les dio a los romanos un incentivo político y financiero para convertirse al cristianismo. Concedió a los cristianos exenciones tributarias y a las iglesias exención fiscal.
Constantino es la razón por la que las iglesias no pagan impuestos en Estados Unidos y es la razón por la que las iglesias tienen un estatus especial. En los tiempos de Constantino, la iglesia se convierte en aliada del emperador y en aliada de los gobernantes que se convirtieran al cristianismo. No había ese pensamiento de que el Estado y la iglesia debían estar separados. Iglesia y Estado trabajaban juntos. Para honrar a su nueva fe, Constantino encarga espectaculares proyectos de construcción en nombre de Cristo por todo el imperio. Uno de los más conocidos es la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. La iglesia del Santo Sepulcro es uno de los lugares más sagrados de la cristiandad. La losa del suelo es el lugar en el que se dice que Jesús fue enterrado. En cuanto los cristianos dejaron de ser perseguidos por los romanos, empezaron a enfrentarse entre ellos. El mayor problema en esta época fue la doctrina. Algunos pensaban que si Jesús nació de una mujer no podía ser divino y había muchas dudas sobre si Jesús era humano, divino o ambas cosas. Se podría pensar, vaya, es algo casi insignificante, ¿no? Pero hay gente que estaría dispuesta a matar por eso, sí. Había cristianos dispuestos a matar a otros cristianos por esas diferencias. Para unificar el imperio, Constantino debe reunir a todos los obispos bajo una sola iglesia. O se arriesga que el imperio cristiano que ha construido se haga añicos. Con Constantino y el obispo de Roma, el cristianismo ha pasado de ser una secta perseguida a ser la fuerza dominante del mundo occidental. Constantino era la cabeza del Estado y la cabeza de la Iglesia. Seguía siendo romano y, según la religión romana, el emperador también era el sumo sacerdote. Constantino tomó el camino de seguir su fe, en lugar de imponer lo que ahora llamamos separación de poderes. Pero, a pesar de la ventaja política de la que goza el cristianismo tras siglos de persecución por no creer en los dioses romanos, los cristianos se matan entre ellos por disputas y cuestiones de doctrina. Constantino necesitaba unir su imperio de alguna manera. Lo había conquistado, pero estaba desmoronándose. Estaba enfadado y dijo, mirad, estáis discutiendo por cosas triviales. Yo detuve las persecuciones, deberíais estar agradecidos. Así que organizó un concilio para unificar la iglesia. En el concilio de Nicea, por primera vez, todos los obispos se reunieron y hablaron entre ellos. El concilio fue la primera reunión de los grandes líderes de la Iglesia. En él se fundó el colegio cardenalicio de hoy día. Se les encomendó que escribiesen lo que un cristiano debía creer. Constantino consigue que los obispos lleguen a un acuerdo y hagan una declaración de fe que aún se usa hoy en día para unir a los cristianos. El Credo de Nicea. El credo dice, creo en Jesús, en el Padre Todopoderoso, creador de cielo y tierra, y se decide que Jesús es humano y es divino. Constantino declaró, si lo firmas eres cristiano y parte de nosotros. Si no, estás excomulgado, estás fuera y probablemente vayas al infierno. Y eso se convirtió en el grito de guerra de los católicos por todo el mundo. Con la Iglesia unificada tras el concilio de Nicea, Constantino busca estabilizar los cimientos religiosos de su imperio. Creó un segundo centro de poder eclesiástico en el este. Le dio su nombre a la nueva capital. La llamó Constantinopla. Hubo diferencias entre Roma y Constantinopla. Los cristianos del este ven a los del oeste como simples bárbaros. Decían que los católicos del oeste bautizaban a sus niños en saliva de lobo. Los del oeste ven a los del este como débiles, como a unos derrotados. La jerarquía del clero bajo los obispos que responden ante el obispo de Roma ha estado funcionando bien. Pero ahora que Constantinopla es una segunda capital, hay un segundo obispo que cree que él debería estar al mando.
Hubo disputas entre el obispo de Roma y el de Constantinopla. Cada uno se veía como un líder con mucho poder y ambos competían con el otro por autoridad. A pesar de los esfuerzos de Constantino por unificar su imperio bajo una sola iglesia, el este y el oeste siguen en desacuerdo. 7 años después del concilio de Nicea, Constantino muere y deja una iglesia aún dividida y a Roma sin un líder militar fuerte. Durante alrededor de los siguientes 100 años, después de la muerte de Constantino, los bárbaros paganos atacan Roma desde el norte. Tras una serie de invasiones y sangrientos enfrentamientos, los bárbaros derrocan al último emperador romano. La ciudad eterna, que fue hogar de 2 millones de personas, ve su población reducida a menos de 30.000. La que fue capital política y espiritual del imperio, Roma, está ahora casi abandonada, y así permanece cerca de 200 años. En el siglo VI, Roma está más sucia y peor gobernada que en los tiempos de Constantino. Roma no es un buen sitio para vivir. Es un lugar muy peligroso. El nivel de vida es muy bajo. Roma prácticamente había desaparecido. Las iglesias seguían a Constantinopla. Mientras Roma decae, Constantinopla florece. Y muchas de las iglesias cambian su terminología del latín al griego. Se empieza a llamar al obispo de Roma por la palabra griega que designa a padre, papas o papa. Durante este periodo de invasiones bárbaras, no hay un gobierno con sede en Roma. La Iglesia es la única institución capaz de asistir a las necesidades de su maltrecha comunidad. En este periodo, el Papa es la cabeza de la Iglesia y quien gobierna Roma. La población de Roma dependía de la Iglesia como Estado. No solo como iglesia que supervisa la relación entre Dios y los hombres, sino como una iglesia que supervisa la comida, el agua y la seguridad. Pero las familias paganas con poder quieren controlar la ciudad y ven la oportunidad. Sin una protección oficial, el papado está a punto de verse directamente atacado. En el año 795, las familias bárbaras paganas llevan luchando por el poder de la ciudad desde hace 2 siglos. Y el papado es el único obstáculo en su camino. Los lombardos son uno de los invasores bárbaros de la península itálica. Querían conquistar Roma y hacerse con el territorio que gobernaba el papado. Durante una procesión, los lombardos atacan con agresividad al Papa León III. Le obligan a tirarse al suelo y le cortan la lengua, pero sobrevive. El Papa León III sabe que necesita protección y que, como no tiene ejército, necesita tener aliados. Escoge al rey más poderoso de Occidente, Carolus Magnus, rey de los francos, más conocido como Carlomagno. El día de Navidad del año 800, el Papa León III pide a Carlomagno que vaya a Roma, donde lo corona emperador Augusto. Carlomagno asumió el papel de defensor de la fe. El momento en que León III coronó a Carlomagno es muy importante. Ahí se vuelve a unir la Iglesia con el imperio. Cuando un papa corona a un rey, el papa le da al rey terrenal un poder temporal y divino. La decisión del Papa León III de coronar a Carlomagno emperador Augusto
hace que el papado se distancie de la Iglesia del Este. La relación entre Roma y los cristianos del Este hace tiempo que no es buena. Según él lo ve, Carlomagno es ahora el único emperador cristiano legítimo. Cuanto más poder consigue, más crece su animadversión hacia el líder de Constantinopla. Ese es el verdadero inicio del cisma entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica. 2 siglos después de que Carlomagno y el Papa León III unieran el occidente de Europa bajo el papado de Roma, el este del imperio se separa y empieza a llamarse a sí mismo la Iglesia Ortodoxa griega, bajo el patriarcado de Constantinopla. La palabra católica fue universal hasta el siglo XI, puesto que había una sola iglesia. Una vez que Constantinopla rompió su lealtad con el Papa, podemos encontrar referencias a la Iglesia Católica de Roma, que ya no es universal, sino que es la Iglesia con base en Roma. $200 años después de la histórica alianza entre Carlomagno y el Papa León III, el Papa Urbano II gobierna el oeste del imperio desde Roma, y el patriarca reina en el este desde Constantinopla, hasta que Constantinopla ve que se enfrenta a una amenaza inminente. El Islam es la fuerza más poderosa de la Edad Media. Son los más ricos, los más sofisticados. Si hubiese tenido que apostar por algo entonces, habría apostado a que el Islam y los imperios islámicos serían el futuro. Los ejércitos musulmanes han ido abriéndose camino a través de la península arábiga, conquistando nuevas tierras y uniéndolas bajo el Islam. Hace ya un tiempo que conquistaron Jerusalén y ahora se dirigen hacia el siguiente bastión cristiano. Los musulmanes barrieron lo que hoy conocemos como Turquía y llegaron bastante cerca de Constantinopla. Cuando casi puedes ver a los musulmanes en la otra orilla, es hora de avisar a los cristianos que quedan para que te ayuden. El emperador bizantino Alejo I escribe al Papa Urbano II en Roma para pedirle ayuda contra los musulmanes. Alejo pide unos cuantos cientos de caballeros para ayudarle a defender su ciudad. Lo que consigue es algo totalmente distinto. Urbano II responde en parte a lo que quiere el emperador Alejo. Como líder de la Iglesia, intenta mejorar el bienestar espiritual de su gente, pero también es un político. Viendo una oportunidad de unir a los cristianos del este y a los del oeste, y de afirmarse como líder, el Papa Urbano II convoca una reunión de emergencia con clérigos, caballeros y ciudadanos. Probablemente fue el discurso más famoso de la Edad Media. Urbano habló del apuro en el que estaban los cristianos en el este, cuyas tierras habían sido conquistadas, de las horribles mutilaciones que sufrían monjas, clérigos y peregrinos debido a su fe. Lo que hizo Urbano fue muy inteligente. En lugar de pedir que fuesen a combatir por el este, les pidió que fuesen hasta Jerusalén y reconquistaran las tierras que ahora estaban en manos de los musulmanes. La respuesta fue impresionante. Gritaban, Deus vult, Dios lo quiere. Este es el momento en el que las cruzadas comienzan desde el oeste de Europa. Urbano fue el ejemplo de un tipo nuevo de papa. Era severo, tenía una gran personalidad. El papado era una entidad unificadora, purificadora, inspiradora, e instó a la gente a que hiciese algo extraordinario por Dios. Tenía una gran imaginación. Por primera vez, el Papa, un líder religioso que estuvo a merced de los bárbaros y dependió de reyes para su protección, se hace con un ejército y declara una guerra. En 1094, la Iglesia del Este le pide al Papa en el oeste que le ayude a luchar contra la llegada de los musulmanes.
El Papa Urbano II ve la oportunidad de reunir a los cristianos y restaurar la Iglesia Católica. Somos tribales cuando se ataca a nuestra tribu. Hoy en día es igual. El 11 de septiembre atacaron a Estados Unidos y la gente hacía cola en los centros de reclutamiento para alistarse y luchar. Cuando hace el llamamiento para la Primera Cruzada, el Papa Urbano II consolida su papel como potencia mundial. El Papa ya no es solo un líder espiritual, sino también un comandante a cargo de un ejército. Una ferviente masa de casi 40.000 personas marcha hacia Jerusalén por el este. Las cruzadas fueron fundamentalmente un acto de devoción. Las cruzadas son el único caso en la historia de la humanidad en el que hay miles de guerreros recorriendo miles de kilómetros, adentrándose en territorio enemigo, sin una buena razón estratégica. Los guerreros comenzaron su cruzada en Renania, lo que se convertiría en Alemania. La destrucción en nombre de Cristo arrasó con todos los no creyentes a su paso. Una de las cosas terribles que hizo este grupo fue atacar a los judíos en Renania. Decidieron que, al haber sido los judíos responsables de la muerte de Jesús, como iban a atacar a los enemigos de la Iglesia, tenían que empezar en casa antes de hacerlo fuera. La masacre de Renania fue solo el principio de lo que se convirtió en una contienda religiosa liderada por el Papa. Cuando la Primera Cruzada llega a Asia Menor, entra en territorio musulmán. Conquistan la ciudad de Nicea y después luchan contra los musulmanes y se hacen con Antioquía. Animados por sus grandes e inesperadas victorias, los cruzados están convencidos, sin lugar a dudas, de que Dios está de su lado, y se preparan para devolverle al Papa la joya de la corona del cristianismo: Jerusalén. A su Señor Jesucristo le habían arrebatado sus tierras, y los cruzados, como sus sirvientes, tenían la responsabilidad de ayudar a reconquistar esas tierras. Los cruzados eran extremadamente violentos. Atacaban a la gente en sus casas, violaban en masa, mataban a los niños, quemaban barrios enteros. Era algo horrible. Lograron liberar la ciudad de Jerusalén de manos musulmanas. Y esto fue durante generaciones aclamado y reconocido. Tras haber sido un templo musulmán durante 400 años, los cruzados reemplazaron la media luna de lo alto del Domo de la Roca por una cruz y lo convirtieron en una iglesia. Los cruzados eran excluyentes debido, por un lado, al fervor religioso y, por otro, al simple deseo de conquista. Los musulmanes no podían vivir en zonas cristianas. Jerusalén permanece en manos cristianas hasta 1187, cuando el sultán Saladino agrupa a los musulmanes del este para recuperar Tierra Santa. Mientras los musulmanes se acercan de nuevo a Jerusalén, el Papa Urbano III se da cuenta de que el intento de su predecesor de defender el cristianismo quizá provoque su fin. El Papa tiene que andar con pies de plomo en lo relativo a Tierra Santa. Judíos, cristianos y musulmanes. Tres grandes religiones que viven codo con codo aquí. En 2014, el Papa Francisco intenta acercar tres grandes religiones que llevan siglos separadas por la Guerra Santa. El Papa Urbano II incitó a la violencia para conseguir un mundo bajo una sola Iglesia católica. Y el Papa Francisco aún sigue intentando sanar las heridas infligidas por su predecesor hace casi 1000 años.
La religión provoca muchos sentimientos. Provoca tragedias, crímenes. Es una historia de casi 2000 años de esas cosas, y los papas han formado parte de esa historia desde el principio. En 1187, tras solo 88 años bajo mandato cristiano, el ejército musulmán de Saladino vence a los cruzados y recupera Tierra Santa para el Islam. Cuando Saladino recupera Jerusalén en 1187, los suyos sugieren destruir el Santo Sepulcro. Es la tumba de Cristo. Él dice, no, dejemos que así siga. Saladino conoce el poder de la misericordia. Gobierna de forma muy diferente a como lo hicieron los cruzados. Saladino creía que cristianos, judíos y musulmanes podían y debían vivir en paz. Como símbolo de la nueva hermandad entre cristianos y musulmanes, Saladino confía la llave de la iglesia del Santo Sepulcro a una familia musulmana. Hoy en día sigue siendo responsabilidad de los musulmanes que los peregrinos cristianos entren y salgan del templo más sagrado de la cristiandad. El Papa Urbano III abandona la idea de que el cristianismo debe gobernar el mundo y entabla relaciones con otras fes. Se acepta que es un espacio cristiano que deben proteger los gobernantes musulmanes, no para evitar que la gente vaya, sino para proteger el derecho al culto de los cristianos. Abrir y cerrar las puertas del lugar más sagrado para los cristianos en Jerusalén es responsabilidad de los al-Husseini desde hace 8 siglos. Soy el custodio de la iglesia del Santo Sepulcro. Llevamos protegiendo la iglesia desde el año 1187. El gesto de Saladino representa en gran parte lo mismo que el papado hoy en día. Un liderazgo divino que se enfrenta a religiones en guerra. Cuando vengo cada mañana a abrir las puertas, me quedo mirándolas y veo a mi padre, a mi abuelo, y también veo cómo Saladino Ayyub las abre conmigo. Es un honor. No hay palabras para expresar. Es increíble. Hoy, casi 1000 años después de la primera cruzada, las zonas del monte del templo de la ciudad vieja de Jerusalén siguen siendo uno de los lugares más disputados de la tierra. Existe una frágil paz, y el lugar busca convertirse en el brillante ejemplo de que 3 creencias distintas pueden coexistir. Es un lugar sagrado para todos. Está el Domo de la Roca, el Muro de las Lamentaciones y la Iglesia del Santo Sepulcro. Queremos la paz. Queremos vivir juntos, como hermanos. A lo largo de la historia, el Papa ha jugado un papel principal en los constantes enfrentamientos entre devotos. Miles de años han pasado. Se han perdido miles de vidas. Pero las llamadas a la lucha y los rezos por la paz perduran. Los seres humanos se enfrentan constantemente al reto que significa vivir en paz y armonía con quienes son diferentes a ellos. No es algo nuevo. Los mundos de Urbano II y del Papa Francisco son muy distintos, pero ambos se enfrentan a lo mismo. Ambos tienen como tarea liderar la fe en un mundo lleno de conflictos por la fe. Guiar basándose en la tradición y adaptarlo a nuestra era es una enorme carga. Es una responsabilidad imposible de imaginar, pero también es la belleza y la simplicidad de la Iglesia. La gente acude a él porque es la voz de la conciencia y es una voz que tiene autoridad porque no habla para ningún partido político, no habla por el interés de una nación.
Es la voz de la integridad y nos pide que seamos lo mejor que podamos. En marzo de 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por las cruzadas y las violentas campañas de sus predecesores. Pedimos perdón por el uso de la violencia en nombre de la verdad y por haber sido indiferentes u hostiles hacia otras religiones. Los papas de hoy prefieren seguir el ejemplo de Saladino y predican la coexistencia, a diferencia del Papa Urbano II, que eligió la guerra. El Papa es el ejemplo de cómo hay que vivir como católico. Pero a pesar de ser un líder espiritual, el Papa llega a niveles más allá de la fe. El papado sobrevive porque sigue hablando de las mayores necesidades de la gente. La gente necesita saber que hay alguien que los cuida. Y bueno, todas las instituciones tienen defectos, pero disponer de una que se dedica a cuidar de forma paternal a quienes están confundidos, perdidos o sufriendo, es algo que nunca dejaremos de necesitar. Jesús le dijo a Pedro: tú eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una roca no se mueve, es eterna. Así que parece que los fieles católicos aprecian de forma misteriosa y fervorosa la estabilidad y permanencia de la idea del pasado. En contra de lo esperado, y a pesar de todas las amenazas que su reinado ha sufrido, 2000 años después de la muerte de San Pedro, el Papa permanece a la cabeza de una de las instituciones con más poder del mundo.